El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Qué bueno que nos estén acompañando la noche de este lunes para hablar de pensiones. Como siempre, muy bien acompañado. Hoy me encuentro con la doctora Paula Andrea Escobar de Tu Futuro Abogados, quien nos va a hacer claridad sobre un tema de pensión bien interesante que vamos a tocar el día de hoy y tiene que ver pues con la compatibilidad de esas pensiones al mismo tiempo, porque podré yo tener dos, tres pensiones de manera simultánea. La doctora Paula nos va a responder esas inquietudes. Pero antes de dar paso a ese tema, quiero invitarlos para que participen de nuestro programa a través de la línea telefónica 403-7801, 403-7801. Estamos en vivo, este programa es en directo. Si usted nos está viendo, pues se puede comunicar con nosotros en este instante desde Medellín o desde cualquier otro lugar de Antioquia o de Colombia. Y si tienen también inquietudes, pues las pueden solucionar a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Es la doctora Paula Andrea Escobar quien directamente responde todos los mensajes que ustedes copian o envían al WhatsApp a través de texto o de voz. Doctora, bienvenida a Cita Con. Hola, buenas noches, Duber. Un saludo para todos. Hoy, doctora, vamos a hablar de en qué caso se puede disfrutar justamente de varias pensiones al mismo tiempo. Y pues cuéntenos cómo es esto de disfrutar de varias pensiones al mismo tiempo. Pensé que eso no se podía. Sí, efectivamente se puede porque pues la pensión, por ejemplo, en el caso de vejez, pues se causa cuando uno cotiza al sistema de seguridad social en pensiones y acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Pero también podría tener, por ejemplo, pensión de invalidez de origen laboral al mismo tiempo o quizás una pensión de sobrevivientes. Bueno, hay varios casos en los que se puede dar esa simultaneidad y esa compatibilidad de recibir pensiones al mismo tiempo. Finalmente, ¿quién determina si usted recibe o no esas pensiones? ¿Qué entidad y cómo probarlo? Bueno, lo primero es identificar si quien asume, por ejemplo, en el riesgo de quien es pensionado de invalidez de origen laboral, quien asume el riesgo en ese momento, o quien asume esa prestación, es la ARL. Es decir, esa pensión se originó con un accidente de trabajo o una enfermedad de origen laboral. Y a la ARL el empleador le hace unos aportes para asegurar ese riesgo de invalidez o de muerte de origen laboral. Entonces, cuando una persona se pensiona por invalidez de origen laboral, pues llega a su edad de pensión de vejez y si tiene las semanas, perfectamente podría acceder a la pensión de vejez. ¿Por qué? Porque el riesgo lo está asumiendo inclusive una entidad distinta y con recursos diferentes. La ARL asume el riesgo de invalidez de origen laboral con los recursos de la aseguradora y el fondo de pensiones, Colpensiones o el fondo de pensiones, si está en un fondo privado, asume con los recursos de las cotizaciones que hizo al sistema de pensiones. Por eso es compatible, porque inclusive vienen de entidades diferentes y los riesgos que cubrió en su momento con las cotizaciones son diferentes. Doctora Paula, recuérdenos acá rápidamente, recuérdele a los televidentes que es una pensión de sobrevivientes y ya le digo por qué quiero que nos recuerde eso rápidamente. Bueno, la pensión de sobrevivientes es una prestación que se causa cuando fallece un afiliado o un pensionado. Entonces, si fallece un pensionado del sistema de pensiones o de una ARL, pues si tiene beneficiarios, que hemos ya detallado quiénes son en otros programas, cónyuge, compañera permanente, hijos menores, hijos en situación de invalidez, padres que dependan económicamente del pensionado o hermanos en situación de invalidez que dependan económicamente del pensionado, pues quedan pensionados. Esa es la pensión de sobrevivientes. Cuando fallece un afiliado, también son los mismos beneficiarios, pero ya si es afiliado tendríamos que mirar que haya dejado las semanas requeridas para acceder a esa pensión de sobrevivientes. Y le hago la pregunta y quise hacer este recorderis porque pensaría uno, y usted me corrige si estoy equivocado, en que esa pensión de sobrevivientes pues serían compatibles tener varias de esas pensiones de sobreviviente o no. Sí, efectivamente, porque por ejemplo, fallece mi cónyuge, era un pensionado, yo quedo pensionada de sobrevivientes por la muerte de mi cónyuge, pero posteriormente contraigo nuevas nupcias, o sea, vuelvo y contraigo matrimonio
y ese nuevo esposo o inicio una convivencia en unión libre con un compañero permanente y fallece posteriormente, esa pensión de sobrevivientes también se causa pues porque se originó en otro hecho, otra persona, otras cotizaciones diferentes. Entonces es perfectamente compatible tener la pensión por mi primer esposo, por mi primer compañero, después hice otra nueva vida con otra persona, también falleció y también me quedó. Doctora, antes de continuar con las preguntas, pues quiero que saludemos a esta televidente, a Mari Barrientos, quien se comunica hasta ahora con nosotros. Doña Mari, buenas noches, bienvenida a Cita Con. Cuéntenos desde dónde nos está llamando y cuál es su inquietud para la doctora Paula. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Estoy llamando de acá de Medellín. Estoy aprovechando que estaba viendo el programa y tengo una inquietud para la doctora. Es la siguiente. Yo soy sobreviviente de mi pareja en unión libre. Él era ciudadano, pues él era colombiano, pero tenía nacionalidad americana. Él falleció y tenía pensión del gobierno americano, o sea, el Seguro Social americano. Entonces, le quiero preguntar a la doctora si yo, pues, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Cuál sería el primer paso para mirar si tengo derecho a esa pensión? Doña Mari, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir? ¿Cuál es el proceso? Entonces en pensión de sobrevivientes pues tenemos que revisar primero las normas propias del país en que se pensionó, ¿cierto? Porque en Colombia tenemos unas normas, allá tienen otras. Tendríamos que revisar, por ejemplo, hay grupos de abogados que están radicados en el exterior y prestan este tipo de servicios. Habría que buscar de pronto un grupo de abogados que esté en ese país para que nos pueda ayudar a identificar si tiene derecho de acuerdo a los requisitos. Porque el tema, por ejemplo, aquí nos exigen si fallece el tema de la convivencia. Entonces hay que mirar si usted acredita la convivencia con el fallecido. Si allá, por ejemplo, exigen que estuvieran casados o si siendo compañeros permanentes es suficiente. Entonces hay que mirar la fecha de la muerte y los requisitos que nos exijan en ese país, porque eso también determina el derecho. Doña Mari, la recomendación es que tome nota de este número de WhatsApp, 310-665-8193, y a través de esa línea contacta directamente a la doctora Paula para que puedan iniciar como todo el proceso. Se revisan, como lo decía ella, las normas norteamericanas y de acuerdo a eso, pues, dar inicio a ese trámite. Doctora Paula, ¿existe un monto máximo de pensiones a las que pueda acceder una persona de diferentes motivos? Que digan, no sé, 2, 3 números de pensiones o no. No, realmente no, porque pues nosotros hemos tenido casos de personas que tienen 2, 3 pensiones de sobrevivientes, pero y las están disfrutando sin ningún problema. Entonces en este momento pues no hay como un límite de, obviamente pues que ya no vaya a ser algo fraudulento, claro, desde lo legal, pero desde lo legal, de que haya sido adquirida pues legalmente no hay ningún problema. ¿Es compatible justamente recibir una pensión de invalidez de origen laboral con una pensión de vejez? Sí, entonces, como hablábamos ahorita, los pensionados de invalidez por invalidez de origen laboral son aquellos que obtuvieron su pensión de invalidez porque tuvieron un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Esta prestación, esta pensión de invalidez la paga la ARL. Pero cuando esta persona llega a la edad de vejez, si es una mujer 57 años o si es un hombre 62 años, y tienen las semanas para acceder a esa pensión de vejez, es perfectamente compatible. Ya pues la Corte, ya ese tema está decantado de que es compatible acceder a las dos. Así que quienes estén pensionados por invalidez de origen laboral pueden acceder a ella. Y como hablábamos hace poco, Duber, en otro programa, es la pensión de vejez anticipada por deficiencia también es compatible con las pensiones de invalidez de origen laboral. Y yo sé que muchos pensionados por invalidez de origen laboral no saben esto. Entonces lo primero que tenemos que mirar es el dictamen. Si ya está pensionado por invalidez de origen laboral, mirar el dictamen. Obviamente ya tenemos el 50% de pérdida, tenemos el 25% en la deficiencia y podemos acceder desde los 55 años sin tener que esperar hasta los 62, que eso es algo muy, muy importante. Y quienes hayan sido calificados por invalidez de origen laboral y no alcanzaron su pensión porque no llegaron al 50%, pero cuando revisamos el dictamen dice que tiene el 25% en la deficiencia, así sea de origen laboral, también podemos acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia a los 55 años, 1000 semanas y estar calificado, como les dije, con el 25% de eficiencia.
Recuerden que este programa está en directo. Estamos en directo. Hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 403-7801. Realizarnos todas las preguntas, inquietudes con respecto a este tema de pensiones, cualquier otro. La doctora Paula está acá dispuesta para responder a esas preguntas. Y también lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Doctora Paula, ¿en qué ciudades están ustedes, estos futuros abogados, y a través de qué líneas, de qué medios se pueden contactar con ustedes? Bueno, en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905 y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, no se muevan porque regresamos con más. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. ¿Son compatibles? Consúltenos a la línea 310-665-8193, 310-665-8193. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos a la línea 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro programa es en directo, por eso les recuerdo la línea telefónica a la que se pueden comunicar con nosotros, 403-7801, a la que se comunicó nuestro televidente del día de hoy, Juan Carlos Urrea, quien tiene una inquietud. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido a Cita Con y adelante con su pregunta. Juan Carlos, ¿nos está escuchando? Buenas noches. Buenas noches. Mira, mi pregunta es la siguiente. Digamos, mi esposa... Sí, lo estoy escuchando. Adelante con su pregunta. Y mira, la pregunta es la siguiente. Si yo soy pensionado de vejez... ¿Aló? Yo soy pensionado de vejez y mi esposa también es pensionada por vejez. Si uno de los dos fallece... yo puedo reclamar la pensión de mi esposa, o si yo fallezco, ella puede reclamar mi pensión sabiendo que ella también es pensionada. Muy bien, gracias Juan Carlos. Adelante, doctora. Don Juan Carlos, efectivamente la respuesta es sí. Si usted fallece, ella puede acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposo.
Y si ella fallece, usted puede acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposa, independientemente de que cada uno tenga su pensión de vejez. Son riesgos distintos y están cubiertos sin ningún problema. Si ustedes tienen inquietud, pueden comunicarse con nosotros 403-7801 o a la línea de WhatsApp 310-665-8193. Doctora, si un pensionado por invalidez de origen laboral puede recibir al mismo tiempo una pensión anticipada de vejez por deficiencia, ¿esto es posible? Claro, bueno, entonces identifiquemos. La pensión de vejez la recibimos cuando llegamos a la edad, 57 años mujeres, 62 años hombres, y si estamos en Colpensiones nos piden 1.300 semanas. Pero al mismo tiempo tenemos la pensión de invalidez de origen laboral porque tuvimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que nos dejó en situación de invalidez y logramos pensionarnos de esa manera. Cuando llegamos a la edad de vejez podemos pensionarnos sin ningún problema porque es compatible. Pero como hablamos ahorita, existe la otra prestación que se llama pensión anticipada de vejez por deficiencia. Y para acceder a esta pensión no es necesario esperar hasta cumplir los 62 años en los hombres ni 57 en las mujeres, porque la norma nos exige 55 años de edad, 1.000 semanas y tener un 25% en la deficiencia. Ojo, no es el 25 en el porcentaje total de pérdida, sino el 25 en el ítem de deficiencia que está dentro del dictamen. Pero resulta que cuando se presentan a reclamar, o nos presentamos a reclamar la pensión anticipada es por deficiencia, siendo pensionados de ARL, Colpensiones nos niega y nos dice que es incompatible. Nos dice no, ya está pensionado por invalidez de origen laboral, no puede acceder a esta pensión. Porque además el origen es laboral, entonces no puede recibir esta que es anticipada, sino ya esperar la edad. Pero no, ya pues también la Corte se ha pronunciado en ese sentido y nos define que la pensión anticipada es por deficiencia, como es de vejez, si es posible acceder a ella cuando ese 25 de deficiencia es de origen laboral, porque la norma no establece que tiene que ser de origen común. Entonces es perfectamente compatible y puede recibir ambas. Y a esta hora se comunica con nosotros Luis Felipe Cuervo, a quien le damos también la bienvenida a nuestro programa Cita Con. Luis Felipe, buenas noches. Cuéntenos desde dónde se está comunicando con nosotros y cuál es su inquietud para la doctora Paula. Buenas noches a ustedes y felicitaciones por este magnífico programa. Para la doctora, por favor, vea, yo coticé más de 42 años en Colpensiones, siempre estuve en Colpensiones. Me pensioné después de los 65 años y de hecho pues estuve en transición, pero tengo la duda porque a mí no me han dado la prima de la mesada 14. Es decir, tengo conocimiento, pero no estoy seguro pues de que tengo derecho a esa prima, puesto que después de que salió el fallo de que quitaban esa prima, pero hubo algo que me hacía a mí como acreedor a la prima de riesgo. Entonces quisiera saber si realmente tengo derecho a esa prima. Perdón, la prima de 14. Sí, de junio, pues, la mesada 14. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos que identificar algo y es que la mesada 14 no depende de si estamos o no estamos en régimen de transición. Eso es independiente porque la mesada 14 fue eliminada por el acto legislativo 01 del 2005, independiente de que la persona esté o no esté en transición. Entonces lo primero que tenemos que hacer, tenemos que revisar la resolución que le reconoció la pensión, la historia de semanas para poder identificar cuándo causó el derecho. ¿Por qué? Porque la mesada 14 fue eliminada definitivamente a partir del 31 de julio del 2011. Quienes causaron el derecho a partir de esa fecha, 31 de julio del 2011, ya no tienen derecho a la mesada 14, o sea, que han causado el derecho, porque puede que se haya causado el derecho antes, pero accedieron a la pensión después. Entonces, en ese caso, si se causó el derecho antes, si se cumplieron requisitos de pensión antes, pues sí tiene derecho. Entonces, necesitamos mirar necesariamente pues la resolución de pensión y la historia de semanas para identificar cuándo se causó el derecho a la pensión y si tenemos derecho a la misma, a la mesada 14, de acuerdo a las fechas de dicha causación. Doctora, ¿a qué número telefónico se pueden comunicar nuestros televidentes para asesorías, para preguntar sobre algún caso, alguna inquietud y en qué ciudades? Bueno, estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187.
310-514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905, y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos todo el tiempo, estamos disponibles en nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Es Tu Futuro Abogados, en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a esta pausa, a este pequeño corte y ya regresamos con más. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Es Tu Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos a la línea 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Y a esta hora también se está comunicando con nosotros doña Patricia Uribe, a quien le damos la bienvenida al programa Cita Con. Doña Patricia, cuéntenos desde dónde nos está llamando y cuál es su inquietud para la doctora Paula. Buenas noches, yo estoy llamando desde acá de Medellín. Tengo una consulta para la doctora. Cuando un policía fallece, porque ellos tienen un fondo especial de cotización para pensión, ¿dónde se reclama? Porque esa plata, él no alcanzó pensión, ni la semana, ni nada, y él falleció en el 2004, laboró en la policía desde el 89 hasta el 96. Se hizo un derecho de petición a la policía y nos mandaron el CETIL para que miráramos que la reclamación se debe de hacer entre la policía y un fondo de pensión, más no entre persona natural y fondo de pensión. Pero si esa persona no laboró en ninguna otra parte y no está afiliado a ningún fondo de pensión, esa plata se pierde o cómo se hace para reclamarle esa plata, esa devolución de saldos a la policía. Vale, cuento. La entidad encargada del tema de pensional de la policía es CASUR, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, ¿cierto? Si no dejó causado el derecho a la pensión, que igual me gustaría que lo revisáramos con el CETIL, la fecha de la muerte, porque igual hay otras opciones. A veces uno revisa y con la fecha de la muerte nos dan otras posibilidades como de condición más beneficiosa, en fin, otras teorías que ha manejado la Corte, el Consejo de Estado. Si nos da para acceder a la pensión, bien, pero si no nos da para acceder a la pensión, entonces, por ley general, o sea, la ley 100 modificada por la ley 797 trae la figura de la indemnización sustitutiva de sobrevivientes. ¿Qué pasa? La policía dice, no, es que yo soy régimen exceptuado y por ende no reconozco la indemnización. Entonces nos tocaría con demanda para que sea un juez el que defina si reconoce la indemnización o no. Bueno, ahí está la respuesta para doña Patricia. De todas maneras, doña Patricia, tome nota del número de WhatsApp de la doctora Paula, 310-665-8193. Le escribe, yo fui Patricia Uribe, la que llamó al programa, y de esa manera pues iniciar todo el proceso. Doctora Paula, la pensión anticipada de vejez por deficiencia también es reconocida en los fondos privados.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que la pensión anticipada de vejez por deficiencia, que la establece también la Ley 797, la Ley 100 y después la Ley 797, está como en el capítulo de pensión de vejez del régimen de prima media, y por ende en los fondos privados dicen, no, eso no me pertenece a mí, yo no tengo que reconocer ese tipo de pensión, porque en mi capítulo, en mis normas sobre pensión de vejez no está esa figura. Entonces los fondos privados la niegan. Pero ya también la Corte se ha pronunciado al respecto diciendo que sí, ellos deben reconocer y condenan a los fondos privados a reconocer, porque es una figura que es perfectamente aplicable a ambos regímenes, tanto esta pensión anticipada de vejez por deficiencia como la pensión anticipada de vejez por tener hijo en situación de invalidez, que son las dos pensiones anticipadas que trae el régimen general de pensiones, esas dos, pensión anticipada de vejez por deficiencia y pensión anticipada de vejez por hijo en situación de invalidez. Ambas deben ser reconocidas tanto por Colpensiones como por los fondos privados. Los fondos privados niegan y con demanda lo logramos. Recuerden que nuestro programa es en directo, 403-7801, para que se comuniquen con nosotros y hagan sus preguntas, sus inquietudes, pero si no lo quieren hacer de manera en directo, porque no quieren, o porque su pregunta es amplia, un caso en particular, también pueden consultar a la doctora Paula a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. ¿Esta línea, doctora, es solo para WhatsApp o también en llamadas? Si llaman a esa línea vía celular, les contestamos directamente de la oficina. Si escriben a esa línea con mensaje escrito, pues mensaje de texto o nota de voz, yo misma soy la que contesto los mensajes del WhatsApp, pero no atendemos llamadas por WhatsApp. No, llamadas vía celular las contestan a la oficina, y mensajes, sea escrito o nota de voz, los contesto yo. Ahí tienen esas alternativas pues para que se comuniquen con estos futuros abogados y comenzar sus trámites, responder inquietudes. ¿No tiene ningún costo esa primera asesoría? No tiene ningún costo. Bueno, doctora, ¿puede un pensionado del magisterio recibir al mismo tiempo una pensión o devolución por lo cotizado en el sector privado? Bueno, entonces en este tema también es súper importante, porque los pensionados del magisterio, ellos tienen, los pensionados que ingresaron al magisterio antes de junio del 2003, que a ellos les aplican en pensiones la ley 91 del 89, y quienes ingresaron después de junio del 2003, a ellos les aplican la ley 812 del 2013. Quienes ingresaron al magisterio antes de 2003 y reciben su pensión de jubilación porque se pensionaron como docentes, pero al mismo tiempo y simultáneamente cotizaban como docentes del sector privado o como trabajadores del sector privado, pueden acceder a la pensión de vejez en el sector privado, sea con Colpensiones o sea con los fondos privados, por esos aportes que hicieron al sector privado. Si no tienen las semanas suficientes para acceder a la pensión de vejez, pueden reclamar o la indemnización sustitutiva de vejez, los que están en Colpensiones, o la devolución de saldos para los que están en fondo privado. Los que están en fondo privado, ustedes se van a dar cuenta que se acercan al fondo privado, les entregan la devolución de saldos de lo que tienen en el fondo privado y les niegan todo el tema de bono pensional, diciéndole que es incompatible porque el Ministerio de Hacienda niega ese tema. Entonces podemos demandar y condenan al Ministerio de Hacienda a emitir y pagar el bono pensional, y también hace parte de la devolución de saldos. O sea que los docentes podemos explorar este tema y demandar para recuperar esa devolución de saldos. Y para ir concluyendo nuestro programa del día de hoy, pues vamos a darle esta noche esa llamada de don Arturo Martínez, quien tiene una inquietud. Don Arturo, buenas noches, bienvenido a Cita Con, y cuéntenos cuál es su inquietud para que la doctora Paula pues le responda. Sí, buenas noches, Duber. Doctora Paula, también buenas noches. Tengo una inquietud. Yo tengo 1.800 semanas cotizadas a Colpensiones. Tengo 60 años de edad. Pues yo me retiré ya pues para esperar la edad de pensión. Y tengo una inquietud. Yo puedo estar tranquilo pues en ese aspecto, pues con los tiempos que tengo, el tiempo de trabajo y las semanas cotizadas. Es verdad que hay que seguir aportando algo mientras se llega el momento de hacer la gestión de la pensión. Es la única duda que tengo. Muy amable. Muchas gracias. Adelante, doctora. Don Arturo, si usted tiene ingresos, sea por contratos, por trabajo, por rentas, porque sea rentista de capital, está obligado a hacer aportes.
Pero si usted no tiene ingresos de ninguna índole, no está obligado a hacer aportes. Y no va a tener problema porque usted con las semanas que tiene ya está cubierto para el riesgo de vejez, ya esperando la edad, ya está cubierto para el riesgo de invalidez, en caso de una invalidez ya está listo, de hecho ya tiene requisitos para la pensión anticipada de vejez por deficiencia en caso pues de una enfermedad. Y si fallece, también tiene las semanas mínimas para acceder a la pensión de sobrevivientes. Entonces no tiene problema y no tiene sentido cotizar si no tiene ingresos. Pero si tiene ingresos, es obligación. Doctora Paula, se nos quedan muchas llamadas, muchas inquietudes por resolver, pero usted nos tiene una alternativa porque usted no solamente hace presencia en Medellín, sino en otras ciudades de Colombia. ¿En qué ciudades y cómo la pueden contactar? Bueno, entonces en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. A todos ustedes agradecerles por habernos acompañado esta noche. Recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche tenemos cita con Es Tu Futuro Abogados, de manera pues que ahí está la invitación para que nos veamos el próximo lunes. Que tengan una feliz noche, que descansen. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.